Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este informativo AM. Hoy es sábado, 10 de agosto, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos analizando con ustedes a lo largo de esta hora. Pero hoy haremos un programa un poquito distinto. Hoy iniciaremos con una interesantísima entrevista con la señora Mary Valerio. Mary es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Es una profesora, una catedrática universitaria de larga data, y yo hace mucho tiempo que estaba por conversar con Mary, pero como que no se hubiese dado el momento. Se me dio. Hoy vamos a conversar con Mary, pero con Mary yo quiero conversar sobre dos temas básicos. Primero, sobre el tema de la Fuerza del Pueblo, los procesos internos, el tema del Congreso, y en segundo lugar, conversar sobre el tema de educación. Mary ha ocupado posiciones importantes en el área educativa del país, y tiene vasto conocimiento sobre este tema y los demás temas nacionales. Javier, buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia, y agradecer a Mary Valerio por estar aquí con nosotros, una educadora de larga data que conoce muy bien el sistema educativo, que está pues en crisis desde mi punto de vista. No solo digamos que una crisis que viene agudizándose y que se ha aumentado en los últimos 4 años con el mal manejo que ha dado este gobierno al tema educativo, y en un tema muy interesante sobre los partidos políticos en este momento en el que agotan procesos internos. Así es. Mary, buenos días. Buenos días. ¿Se me dio, Mary? Se le dio. Buenos días, Javier, Valentín. Aquí estamos para conversar con ustedes y toda su audiencia que Mary, está siempre fiel con este programa. Mire, uno de los objetivos básicos por lo que he querido siempre conversar con usted, porque eso usted lo sabe, yo le tengo mucha admiración por la manera en que usted se empeña y se entrega a los trabajos básicamente del partido. Yo le he visto a usted trabajando todo este proceso interno en la parte de organización, y ahora le he visto jugando un papel muy preponderante, muy importante en el tema del Congreso. Pasaron las elecciones. ¿En qué está la Fuerza del Pueblo en este momento? ¿Qué se está haciendo en la Fuerza del Pueblo? ¿Y cuáles son las perspectivas futuro de cara a los próximos 6 meses o al próximo año, si así puede decirse? Bueno, la Fuerza del Pueblo, como todas las organizaciones políticas del país, luego que pasan los procesos electorales, pues entran generalmente a procesos internos, incluso porque la propia ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos se lo exige. Tienen entonces que entrar en un momento de revisión, pero también de elección de sus autoridades internas. Y sobre todo la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, que se constituyó para el 2020. Este es su segundo congreso, el primero fue el constitutivo. Es el segundo nacional, pero es el primer congreso ordinario que tiene la Fuerza del Pueblo, porque el primero fue el constitutivo. Y en ese proceso está, el congreso es un proceso que amerita de preparación. Un congreso no es salir a la calle corriendo y reunir personas. El congreso es preparar todos unos procedimientos, unas metodologías, los temas que se van a abordar. Eso hay que prepararlo, organizarlo, para luego entonces todos los miembros del partido tengan la oportunidad de participar en ese proceso para procurar el partido que queremos. ¿En qué se enfocará este Congreso? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué persigue la Fuerza del Pueblo con este Congreso y qué saldrá de ahí? Y ahí mismo agregar qué se hace en un Congreso. Porque la gente, mucha gente en las redes sociales dice, bueno, y es que ya están en campaña nuevamente. Sí. Y es importante que la gente entienda que inclusive es un mandato de ley de que cada 4 años tienen los partidos políticos, como ha dicho Mary, por orden de la ley, realizar estos procesos internos. Pero quisiera que enfatizara qué se hace dentro de un Congreso. Sí, yo creo que es válida la aclaración de Javier. ¿Qué se hace? Y luego entrar en los detalles. Bueno, lo primero es que hay mucha confusión con los congresos partidarios, porque hasta los propios miembros y la población entiende que un congreso es elegir personas. Sí. O sea, que el congreso es la elección de las autoridades partidarias. Un congreso eso es parte del congreso. Esa es la parte final. La parte final, o sea, sí hay que hacer un congreso, estatutariamente está establecido, pero el Congreso es mucho más. O sea, y sobre todo en este segundo Congreso de la Fuerza del Pueblo está planteado en la primera etapa es hacer un diagnóstico,
un diagnóstico que implique ver cuál fue el desempeño de la organización en el proceso electoral, pero también, como somos un partido nuevo, el hacer un diagnóstico de la propia estructura orgánica, si es pertinente, si es funcional. Hay que revisar el estatuto con todos sus reglamentos, que es lo que le da la institucionalidad al partido. Entonces, esa primera etapa tiene que ver con un diagnóstico, primero del desempeño de la organización, si esa estructura fue funcional. Como participamos en un proceso electoral, pues el partido ahí ha tenido la oportunidad de probar sus estructuras orgánicas. Entonces hay que mirar cuál fue el desempeño y ver las pertinencias de esa participación y ver también que la sociedad nos evalúe. Por eso está planteado en esta primera etapa realizar grupos focales, que no necesariamente tienen que ser miembros del partido, cómo nos ve la sociedad. Entonces el partido no solo procura que se involucren los miembros, sino también la sociedad, cómo nos ven, porque es un partido del sistema que procura participar de procesos democráticos electorales para administrar el Estado. Por lo tanto, que la sociedad nos dé una mirada es algo que es de lugar también hacerlo. Entonces, en esa primera etapa es de hacer diagnóstico interno y cómo nos ve la sociedad. Y en una segunda etapa, entonces ya vamos al estudio, revisión, análisis de los temas para definir cuál va a ser nuestra postura como partido de oposición, pero también cómo vamos a institucionalizar nuestro partido, cuál va a ser su funcionamiento. Por lo tanto, en esa segunda etapa hay mesas temáticas que tienen que ver con revisión de estatutos, de reglamentos. Hay que mirar también la articulación entre estructura orgánica y estructura electoral a la luz de ese diagnóstico que vamos a hacer, pero también una serie de temáticas de lo que tiene que visualizar el partido, en la que le da la misión y la visión del partido para dirigir los procesos que vienen ahora a partir de estas elecciones. Usted trató un punto importantísimo. Usted dijo que uno de los objetivos de ese Congreso es trazar la línea estratégica para abordar los temas nacionales. La pregunta es, Mary, ¿qué tiempo se estará en este proceso? Porque mientras tanto, uno como ciudadano percibe que el gobierno está a sus anchas, que está navegando en un océano sin ningún tipo de obstáculo. Si este Congreso que ustedes están realizando se lleva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, estará el gobierno navegando a sus anchas sin ningún tipo de oposición y sin nadie que le pueda hacer crítica sobre los temas nodales de la sociedad. No, de ninguna manera, porque el partido no tiene que esperar que pase el Congreso para definir su línea estratégica. El partido continúa funcionando. El partido sigue en su funcionalidad y tiene líneas estratégicas definidas y con muchísima claridad. Entonces el partido para hacer oposición no tiene que esperar que pase el Congreso, para nada. Pero un Congreso no se hace en meses. Un Congreso bien hecho agota un proceso. Si no, lo que estaríamos es... ¿Qué les digo? Un Congreso es algo serio. Entonces, y es participativo. El Congreso no es solo de las altas direcciones de los partidos. El Congreso es donde se involucran todos sus miembros. Y ese proceso de participación lleva tiempo. Y hay que darle tiempo también a que los miembros que participan en el Congreso se puedan nutrir, discutir temas. Por eso es importante organizar foros para orientar a los compañeros y puedan tener mayor claridad para la discusión de los temas, hacer conferencias con especialistas para que puedan tener una visión más clara, porque si no, vamos a un Congreso. O sea, para poder sacar buenos resultados debemos darle tiempo y rigurosidad a ese proceso de discusión. Yendo un poco a lo general, acabamos de terminar un proceso electoral en el que el partido de gobierno pues ampliamente ganó las alcaldías, senadurías, diputaciones y holgadamente también la presidencia de la República. Por lo que, y hay algunos temas, algunos puntos en este proceso electoral que se deben reducir, como es la abstención electoral. Y partidos de oposición como el PLD, que pasa de obtener un porcentaje súper bueno, de un 30%, pasa a obtener prácticamente un 10% y que se encuentran también en un proceso de renovación. Fuerza del Pueblo se consolida, pasa a lo contrario, de haber obtenido un 10%,
a obtener un 30% en el electorado, por lo que hay una colocación inversa entre un partido y otro. Pero sin dudas que ambas organizaciones y otras que se encuentran en oposición, entiendo, deben de redefinir su accionar político para poder conectar más con la sociedad dominicana y poder obtener buenos resultados electorales. ¿Qué cree usted sobre ese punto que deben de hacer las organizaciones políticas de oposición o Fuerza del Pueblo exactamente? Fíjate que yo no veo que eso sea un desafío exclusivo de los partidos de oposición. Yo creo que ese es un desafío de todos los partidos del sistema, incluyendo el partido de gobierno, porque es que más de la mitad no fue a votar. Entonces nosotros debemos poner la mirada en esa población que no fue a votar. Esa población, ningún partido le dio la oportunidad. Le motivó. No le motivó. Entonces, no sé si es algo, pero yo sostengo de que la Fuerza del Pueblo no le ganó el PRM, le ganó la abstención. Porque si tú puedes ver el histórico de votación del PRM, ¿cuál es la...? Si tú lo buscas estadísticamente por el histórico, mirándolo en el universo de los electores, el crecimiento del PRM no es tal. Lo que ha pasado en este proceso electoral es que la población no fue a votar, más de la mitad. Para que se entienda un ejemplo claro, la votación del PRM en las dos últimas elecciones no ha sido para nada igual, por ejemplo, al porcentaje obtenido por el PLD en las últimas elecciones. Claro que no. O sea, en cuanto a cantidad de votantes, en cuanto a cantidad de posicionamiento de la organización. Así, y hay que hacer ese análisis estadísticamente, mirando los datos, para poder argumentar correctamente qué fue lo que pasó. Porque, por ejemplo, en el 2020 teníamos la excusa de que teníamos la pandemia, ¿verdad? Y dijimos, bueno, la abstención, había un motivo más que suficiente como la pandemia. Yo nunca había visto una pandemia. Muchos vivimos por primera vez una pandemia. Hacía 100 años que había acontecido algo así. ¿Verdad? Entonces fue algo que nos estremeció al mundo. Entonces ahí había una excusa perfecta en el 20, pero resulta que en el 24, entonces la población fue menos que en el 20. Fue algo, hasta cierto punto, eso fue algo motivado. Fue algo motivado hasta cierto punto. El tema de la abstención. Bueno, no, es que yo no creo en eso. Yo lo que creo es que la población, cuando quiere votar, va a votar. Y si nosotros no somos capaces de entusiasmar y de orientar a esa población para que salga a elegir sus autoridades, todos somos culpables. Que esas son de las cosas que se analizan dentro de un Congreso. Claro que sí. Es bueno que la gente pueda entender cuál es ese proceso interno que viven las organizaciones políticas. Ese es un tema de análisis que debemos hacerlo con datos en mano. Sí. Porque yo escucho muchos análisis de lo que yo creo, de lo que... No, con datos en mano. De percepción. Claro, porque eso es lo que te da a ti la fuerza del argumento en el análisis. Eso es científico ahí. Eso totalmente. Mary, vamos a ir a una primera... Se está tornando interesante el conversatorio. ¿Y usted pensaba que iba a ser diferente? Se está tornando más interesante de lo que yo pude imaginar. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con Mary Valerio, quien es alta dirigente de la Fuerza del Pueblo y una educadora de larga trayectoria. Mary, para concluir con esta parte de los asuntos internos de la Fuerza del Pueblo, porque no puedo desaprovechar su visita a este programa y hablar de temas educativos, que prácticamente ha sido toda su vida, hay un tema que preocupa mucho a la sociedad dominicana, y es que indudablemente hay un desafecto básicamente de los jóvenes hacia la política. Los partidos políticos yo creo que deben retomar este tema de las escuelas de formación político a lo interno de las organizaciones. En ese congreso del que usted ha dado importante detalle, la Fuerza del Pueblo ha contemplado recuperar su escuela de formación política o recuperar ese importante órgano interno y poder atraer jóvenes al partido que realmente se interesen por la política, no por los temas materiales o por lo que yo pueda conseguir en política, sino que se interesen en la política como ciencia, en la política como tal. Mira, con los jóvenes
pasa algo que tiene que ver más allá de los propios partidos políticos y es un tema generacional, cultural, social, sociológico, cómo las generaciones, los seres humanos no son dados a brindar el espacio para el relevo. O sea, al relevo le cuesta. O sea, no hay un pase fácil de generaciones en cualquier, no solo en los partidos políticos, en todo. Eso es intrínseco del ser humano. Así es, incluyendo en la familia. Si te fijas, cómo el padre tiene el mando en la casa y los jóvenes, los hijos, o sea, para poder como imponer su visión, porque los propios padres entienden que los hijos tienen que ser sumisos a ese mandato, es un tema hasta de familia, es complejo. Pero mirándolo desde el otro punto de vista, nuestros jóvenes, que no es solo de República Dominicana, es del mundo, tiene una dinámica totalmente diferente a las generaciones pasadas y hacer ese match entre la visión de las generaciones de más edad con los jóvenes, falta. Entonces, enganchar a los jóvenes en la actividad política no es solo decirle venga a inscribirte a un partido, porque entonces queremos que vengan, pero luego no se lo ponemos fácil para los espacios. Ni le damos responsabilidad. No le damos, más que no darles responsabilidad, ¿cómo te digo? Le quitamos como las oportunidades. No le damos las oportunidades como ellos se las merecen, pero también mirándolo del otro punto de vista, los jóvenes de estas generaciones tienen una visión tan diferente que entonces nosotros no lo entendemos. O sea, hay un tema de entendimiento que nos está haciendo falta para conectar con los jóvenes. Los jóvenes son apáticos totalmente, y no solamente en República Dominicana, en el mundo están apático a participar de las actividades políticas. Y si tú te pones a hablar, yo por lo menos hago la prueba con mis hijos, con mis sobrinos, no tengo estudiantes jóvenes, no soy profesora de adolescentes, estoy más enfocada en maestría, por lo tanto no tengo esa conexión a nivel de la universidad con jóvenes, pero sí hago mucho esa prueba con mis hijos y con mis sobrinos y con los amigos de los sobrinos y de mis hijos, para ver un poco, y son totalmente apáticos a la política, son sumamente críticos. Sí, quizá apático, Mary, por el mismo descreimiento que han sembrado los políticos en la sociedad dominicana. Yo creo que el diagnóstico... Pero hay otra, perdona Javier, hay otra visión desde mi punto de vista más complicada, de los que ya están dentro de los partidos, y eso yo lo veo en mi propio partido, y lo veo en otros partidos, cómo yo escucho, cómo vamos a entusiasmar y vamos a involucrar a los jóvenes en la actividad política. Y para eso, entonces, ya tienen que ser con fiesta y con rumba y con dembonceo y con DJ. Es mal interpretado el tema. A los jóvenes no tenemos que involucrarlo con chercha o con música. No, a los jóvenes hay que formarlo y que sus posiciones sean en base a sus conocimientos y competencias, no a la... Como yo he escuchado por ahí, Mary, ¿es ron que le gusta? Vamos a darle ron. Claro, y si es una actividad de joven, no, tiene que ser en el colmado de la esquina para que los jóvenes puedan participar. No. Esa para mí es una visión equivocada, muy equivocada, desde mi punto de vista. Vamos a educación, Javier, la parte que le gusta a usted. Sí, yo creo que el diagnóstico está dado sobre el tema del engagement que tiene que haber entre el tema es que hay una generación, dos generaciones que piensan y actúan y accionan muy diferentes. Muy diferente. Así es. Ese es el tema. Educación. Bueno, en educación evidentemente que creo que va a ser la parte más interesante, porque es un tema que es de importancia para todos los dominicanos y que nos apasiona a todos. Hemos visto cómo en materia educativa tenemos un gran retroceso, muchas deficiencias, un gobierno que ha sido tan deficiente que ni siquiera ha podido garantizar que se tenga el número de aulas correctos, a pesar de haber recibido una gran cantidad de edificaciones en proceso ya de terminación entre un 60 y 80 y hasta 90%, retrocesos en cuanto al tema de los textos educativos, pero quisiera escuchar de una educadora cuál es su parecer sobre la actualidad de la educación dominicana.
Bueno, el término educativo es un tema complejo porque tú no puedes analizar resultados en educación por una gestión de gobierno. Los resultados educativos no son de 4 años. Y en nuestro país, la continuidad de las políticas es un problema. Aquí decimos que no realizamos políticas, que las políticas que se realizan son políticas gubernamentales de 4 años, no políticas públicas que son a largo plazo. Que incluso dentro de un mismo gobierno, con solo cambiar el ministro, ya cambia todo. Sí, sí. Todo lo que hizo el anterior, eso sí. va para otro lado. Eso nos afecta en todo, pero creo que en educación más. Bueno, porque educación son procesos largos. Para tú ver resultados en educación, por ejemplo, si tú quieres ver resultados en educación primaria, tú tienes que comenzar desde el nivel inicial. No, es que tú tienes que ir desarrollando al niño desde el nivel inicial para tú ver resultados al final de primaria. Porque si tú llevas procesos deficientes desde el nivel inicial, tú vas a ir arrastrando eso hasta que tú terminas. Entonces, el tema es que nosotros en el sistema educativo nos hemos acomodado. Y a engañarnos, a autoengañarnos nosotros mismos. Comienzan a autoengañarse las propias autoridades educativas, escondiendo los resultados. El Ministerio de Educación... Escondiendo los resultados, en todos los gobiernos. Pero claro, en todos los gobiernos, en el tema educativo... Porque aquí, no podemos circunscribir esto al gobierno de Abinader, que es el peor, que es el malo. Por ahí inició su comentario, de que es un tema generalizado. Es que la educación yo nunca la veo por un gobierno. Yo siento que todos nos hemos quemado en educación. Hemos avanzado, yo no creo que hemos retrocedido. Cuando nosotros llegamos en 1996, se hicieron grandes transformaciones en educación. Ahí estaba la profesora Ligia Amada, una maestra consagrada, que es una apasionada de la educación. Y en ese periodo, del 96 al 2000, como encontramos la educación, fue algo desastroso. Incluso en los 80 le llamaron la década perdida. Entonces, hemos avanzado. Lo que no hemos sabido es después que nosotros dimos el salto en los temas, diría yo, de mejorar el aspecto y las condiciones, lo que no hemos podido dar es el salto en la calidad. Pero cuando llegamos en el 96, el acceso era muy limitado. Educación inicial comenzó en ese periodo. A nivel público, no había educación inicial en el sector público, que es fundamental para los aprendizajes del niño en los siguientes grados. Y el tema de las condiciones de las escuelas. Mary, de los maestros me llama también. la atención algo que usted dijo. ¿Por qué no hemos podido dar el salto? El tema de la calidad tiene que ver con muchos factores y a veces nosotros lo queremos ver de manera particular por algunos de ellos. La calidad tiene que ver con las condiciones de aprendizaje, tiene que ver con los actores, y los actores son los profesores, los propios estudiantes y las familias. Si no hay entre esos actores estar como una armonización, enfocado armónicamente en el desarrollo del niño, entonces ahí se va complicando la cosa. Pero lo otro es que hayan políticas claras y de continuidad. Entonces, en el sistema educativo nosotros vivimos en una lucha de quién es el culpable. Si el culpable son los profesores o el culpable es el ministerio. Entonces, tenemos a un sindicato que obviamente esa es la característica de los sindicatos, donde solo vela por los derechos de los maestros, pero los deberes, eso no es tema del sindicato. Entonces, siempre se da como esa lucha entre quién es el culpable. Y luego el ministerio, que también tiene muchísimas falencias, cuando se les reclama por resultados de calidad, entonces ahí viene a culpar a los maestros. Esto no es un tema de buscar culpable, esto es un tema de ponernos todos en sintonía para poder lograr la calidad de los aprendizajes. Miren, normalmente cuando uno habla de educación, uno se enfoca mucho en lo que usted ha tratado, en el nivel inicial, en el nivel básico. Ahora,
En el nivel superior, que es uno de sus fuertes, ¿la currícula está lo suficientemente actualizada para que los maestros vayan a las aulas con esas fortalezas, adaptadas obviamente al siglo XXI, que es lo que demanda la educación de estos tiempos? Yo agregaría la misma pregunta para el nivel también educativo escolar, su visión sobre la currícula. A propósito de que hemos visto de que el Tribunal Superior Administrativo, una sentencia que manda al Ministerio de Educación a impartir el tema constitucional en las escuelas, y el ministro se ha negado a cumplir con esa sentencia. Es que si tú te pones a ver el contenido de la Constitución, lo que podemos desarrollar de la Constitución en las escuelas están los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿verdad? Y hay otros también temas que podemos verlo ahí, pero esos temas están dentro del currículum en ciencias sociales. En ciencias sociales están los contenidos que tienen que ver con la Constitución. O sea, no es dar la Constitución como una asignatura, es que se desarrollen los contenidos de lo que tienen que saber, los niños por nivel, porque usted no le va a dar la Constitución a los niños, sino cómo usted puede llevar temas de la Constitución por nivel en función del nivel de comprensión. Entonces, desarrollarlo en ciencias sociales. No hay que tener una asignatura de la Constitución, sino desarrollarlo dentro de la asignatura de ciencias sociales. Y ya de forma general, el currículum está actualizado tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. Yo siento que sí, aunque le falta incorporar algunos temas. Yo siento que cometemos el error de creer que todo lo podemos llevar a asignaturas y no necesariamente. Tú puedes desarrollar contenido de manera transversal. Lo que hay que trabajar, el tema de la transversalidad en el aula, de todos esos temas que queremos incorporar, sí se pueden incorporar de manera transversal. No sé si el tema de la transversalidad es que yo puedo desarrollar temas de educación vial en ciencias sociales, en ciencia de la naturaleza, en lengua española. Yo puedo introducir esos contenidos, eso es lo que le llamamos la transversalidad. Cómo tú abordas desde diferentes ámbitos un tema o varios temas. Ustedes se pueden articular en el desarrollo en el aula. Entonces, sí se pueden agotar todos, pero tú no puedes llevar cada cosa a una asignatura porque es imposible. Mary, mire, qué pena. Se nos fueron 25 minutos y no nos dimos cuenta. Porque yo esperaba un poquito más. Que por lo menos el tiempo lo aprovecháramos un ching más, pero no nos dio el tiempo, lamentablemente. Finalmente, que no puedo dejar de preguntarle esto, antes de irse, que yo espero que usted haga el compromiso y vuelva para que sigamos hablando de educación. Las luces me molestan. Mary, pero yo creo que esta es la primera visita de muchas más que usted no hará, y yo espero verla por acá dentro de 1 mes o 2 meses. Si tú para quieres seguir hablando de otros temas. Dale el día ya, si tú quieres. Mary, gracias por estar con nosotros. Gracias, para Valentín, nosotros ha sido gracias, más Javier. que un placer. Hemos conversado con Mary Valerio, alta dirigente de la Fuerza del Pueblo, una educadora probada. Ustedes vieron los resultados ahí y no hay tiempo para más. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo informativo AM. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es.